En 1990, cuando cayó el muro, desaparecieron con él 10 marcas de automóviles de la Alemania del Este que ningún comprador occidental había podido elegir y ninguna revista había publicitado fuera del bloque del Este. No porque fueran malas, sino porque el telón de acero era también una frontera editorial. Una de esas marcas fabricó el único deportivo con puertas de mariposa producido al este de la cortina. Otra sigue fabricando vehículos hoy mismo. Y esta es la historia de las 10, 34 años de historia automovilística que el mundo olvidó. El primer coche de esta lista lleva uno de los emblemas más reconocibles de la historia del automóvil. Pero no era el coche que ese emblema prometía. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de BMW en Eisenach quedó dentro de la zona de ocupación soviética, y los ingenieros que se quedaron hicieron lo más pragmático del mundo. Siguieron fabricando BMWs, con el nombre BMW, con el logo BMW y con el volante a la izquierda. Lo que ocurrió a continuación tardó años en resolverse en los tribunales. De 1949 a 1952, se produjeron en Eisenach el MB 340 y el MB 327, más de 21.000 unidades del 340 y unas 400 del 327. Muchas de ellas exportadas a Alemania Occidental, donde los compradores las adquirían sin saber exactamente qué tenían delante. En Múnich, BMW tardó años en conseguir que aquello parase, porque la empresa del Este usaba el mismo nombre, el mismo logo y los mismos diseños de preguerra sin acuerdo ni licencia. Cuando el conflicto legal se resolvió en 1952, la fábrica tuvo que abandonar el nombre y el emblema de forma definitiva. El coche pasó a llamarse EMW Eisenacher Motorenwerk, y el logo cambió del blanco y azul bávaro al rojo y blanco. Motor de 6 cilindros en línea, 2 litros, 55 caballos. Un automóvil de representación para los estándares de la Alemania del Este. Lo que hace interesante esta historia es que durante varios años una fábrica en la zona soviética fabricó automóviles con el emblema BMW que se vendían en el oeste sin que los compradores supieran con certeza qué estaban comprando, y después del EMW vino algo más radical. Un coche que prescindió del acero por completo, porque en la Alemania del Este de los años 50, el acero no estaba disponible en suficiente cantidad. En 1955, los mecánicos que veían llegar los primeros P70 al taller no sabían bien cómo clasificar lo que tenían delante. La carrocería no era de acero, no era de aluminio, era de duroplast. Fibras de algodón prensadas con resina fenólica, más ligero que el acero, absolutamente inmune a la oxidación y fabricable en un país con escasez crónica de materiales estratégicos. El P70, producido por el VEB Automobilwerk Zwickau, era un utilitario de serie pensado para la movilidad cotidiana de la Alemania del Este. Motor de 2 cilindros, 684 centímetros cúbicos, 22 caballos. Entre 1955 y 1959, se fabricaron 36.151 unidades. Y cuando llegó el Trabant, el P70 desapareció de las cadenas. El duroplast y todo lo aprendido sobre cómo trabajarlo pasaron directamente al proyecto que definiría la movilidad del país durante las 3 décadas siguientes. Y ese proyecto tenía un problema que nadie había anticipado del todo. Todo el mundo conoce el Trabant. Pero la pregunta es, ¿cuántos Trabants conocen de verdad? Porque fueron 4 generaciones distintas, fabricadas durante 34 años en el VEB Sachsenring en Zwickau. El modelo que el mundo recuerda es el P601, fabricado de 1964 a 1990, casi 2.800.000 unidades. El récord absoluto de la Alemania del Este. Motor de 2 tiempos, 594 centímetros cúbicos, 26 caballos. En 1985 costaba 8.500 marcos del Este, y la lista de espera era de 10 a 15 años. Lo que convierte al Trabant en una historia más compleja de lo que parece, es la razón por la que siguió sin cambiar tanto tiempo. En la Alemania del Este, una decisión de producción no era una decisión empresarial, sino política. Y esa decisión, tomada repetidamente durante 2 décadas, convirtió un diseño de 1957 en el automóvil más producido de un país que llegó hasta 1989.
El Trabant 1.1, lanzado ese mismo año con motor Volkswagen Polo de 1,05 litros y 40 caballos, llegó demasiado tarde para cambiar nada. Y había otra marca en la Alemania del Este que lo intentó de otra manera, que compitió fuera de sus fronteras y que consiguió resultados donde nadie esperaba verla. El Wartburg hizo algo que ningún otro automóvil de la Alemania del Este consiguió: competir en rallies al oeste del telón de acero y no quedar en ridículo. El 311 se lanzó en 1956 con berlina, coupé, descapotable y roadster. De los descapotables se fabricaron apenas 350 unidades, y hoy son piezas de coleccionista buscadas en toda Europa. En 1966 llegó el 353, conocido en exportación como Wartburg Knight, fabricado prácticamente sin cambios durante 22 años. Los equipos oficiales participaron en rallies en Grecia, Finlandia, España e Inglaterra, no como presencia simbólica, sino como equipos que lograban resultados reales junto a marcas del oeste. En total se fabricaron más de 1.200.000 unidades del 353, casi 677.000 exportadas, y la producción no terminó hasta el 10 de abril de 1991. Pero antes de que existieran el Wartburg y el Trabant, había una empresa que entendió algo más urgente: que la Alemania del Este necesitaba furgonetas antes que coches de turismo. La reconstrucción de la Alemania del Este no la hicieron los coches de turismo, sino las furgonetas y los transportes ligeros que movían materiales y mercancías por un país que en 1949 empezaba desde cero. Framo fue fundada en 1923 por Jørgen Skafte Rasmussen, el mismo fundador de DKW. Y después de la guerra retomó la producción con una prioridad clara: vehículos de carga ligera para el transporte urbano e industrial. En 1951 llegó el V901, furgoneta compacta con motor de 3 cilindros de 2 tiempos, 900 centímetros cúbicos y 40 caballos, disponible como furgón, microbús y ambulancia. Ese mismo año, cuando la Alemania del Este llevaba apenas 2 años en pie, Framo ya exportaba a Países Bajos y Bélgica, no como excedente, sino como producto activamente buscado. En 1957, Framo se fusionó con otras instalaciones para crear el VEB Varkasverke. El nombre desapareció, pero el conocimiento técnico y los ingenieros no. Y 4 años después, dieron lugar al vehículo comercial más utilizado del país. Era una furgoneta que resolvía un problema que el Volkswagen Transporter no había resuelto todavía. Había una diferencia fundamental entre el Varkas V1000 y el Volkswagen Transporter. El Varkas tenía tracción delantera. En junio de 1961 salió de la cadena en Karl-Marx-Stadt, la actual Chemnitz, el primer V1000, con motor de 3 cilindros de 2 tiempos montado longitudinalmente entre el conductor y el copiloto, delante del eje delantero, 1 litro de cilindrada, entre 42 y 44 caballos y 4 velocidades. Esa posición del motor significaba que el área de carga era completamente libre, más espacio útil y más flexibilidad que el T2 de Volkswagen con tracción trasera. Lo usó la policía, los bomberos, los servicios médicos y las empresas estatales en más de 20 configuraciones distintas. Entre 1961 y 1991 se fabricaron 175.740 unidades con motor de 2 tiempos, y los últimos 1.900 llevaban ya motor Volkswagen de 1,3 litros. 30 años, prácticamente el mismo vehículo, y la única marca de esta lista que sobrevivió no fue el Varkas. Hay una fábrica en Waltershausen, Thuringia, que sigue funcionando hoy, y el Multicar es la única marca de esta lista que no desapareció con el muro. El origen está en la Diesel Ameise, la hormiga diésel, un vehículo de transporte interno de los años 50 con dirección por pedal y velocidad máxima de 15 km por hora. Y en 1958 el VEB Fahrzeugwerk Waltershausen comenzó a fabricar su evolución, la DK4, renombrada Multicar en diciembre de 1959, y el M21 fue el primero. La razón por la que esa fábrica sigue en pie hoy tiene que ver con algo que ninguna otra marca de esta lista supo hacer: adaptarse. El M25, el último modelo desarrollado íntegramente en la Alemania del Este,
Incorporó tracción total, ejes de portales y carrocerías modulares intercambiables. Quitanieves, contenedor de basura, grúa, barredora. Un solo chasis para docenas de aplicaciones. Después de 1991, la empresa fue adquirida por Jaco. Los modelos actuales cumplen Euro 6 y la fábrica sigue en pie. Lo siguiente es diferente. El único deportivo con puertas de mariposa fabricado al este del telón de acero. Y para comprarlo, primero tenías que ganarte el derecho a tenerlo. Heinz Melkus era piloto de carreras y propietario de una autoescuela en Dresden. En 1959 fundó una empresa de construcción de vehículos especiales, y en 1969, con permiso expreso del gobierno para conmemorar el 20º aniversario del país, presentó el RS-1000 en la Feria de Leipzig. Lo que apareció aquel día no tenía precedentes en ningún país del bloque del Este. Puertas de mariposa. Motor Wartburg de 3 cilindros de 2 tiempos. 992 centímetros cúbicos en posición central. Entre 68 y 70 caballos. Carrocería de fibra de vidrio. 720 kilogramos y 165 kilómetros por hora. La condición para comprarlo era que el comprador tenía que ser piloto activo en competición, porque el lujo privado estaba mal visto y un deportivo solo podía existir con una justificación pública. El Melkus la tenía, y gracias a eso pudieron fabricarse 101 unidades entre 1969 y 1979, de las cuales sobreviven unas 80 con un valor en subasta que supera hoy los 100.000 euros. En Zittau fabricaban los vehículos que hacían funcionar todo lo demás. Y mientras el Trabant y el Wartburg eran los rostros visibles de la industria de la Alemania del Este, el VEB Roburg-Werke Zittau construía los camiones que movían la economía real del país. El modelo que definió a la marca fue el LO 2500, presentado en la Feria de Leipzig de 1961. 4 cilindros en línea refrigerados por aire, 3.345 centímetros cúbicos, 70 caballos y 2,5 toneladas de carga útil. Lo que frenó al Robur no fue la competencia exterior, sino una decisión interior. Un sucesor diseñado en los años 70 llegó a estar casi listo para producción en serie y fue cancelado. Con la reunificación llegaron los camiones occidentales con más confort y menor consumo, y la producción de Robur terminó en 1991. En 1939, los ingenieros de Auto Union en Zwickau tenían casi listo un prototipo llamado DKW F9. 3 cilindros de 2 tiempos, 910 centímetros cúbicos, tracción delantera. Y tenía que estar en el mercado en 1940. La guerra lo impidió, pero cuando terminó y la zona de Zwickau quedó bajo control soviético, ese prototipo seguía ahí, y en 1950 empezó su producción bajo el nombre IFA, F9, convirtiéndose en el primer automóvil de turismo en serie de la recién dividida Alemania del Este. En 1953, la producción se trasladó a Eisenach como EMW 309 y en 1956 terminó con aproximadamente 40.000 unidades fabricadas. El F9 no desapareció en 1956. Su motor, su chasis y su filosofía de tracción delantera pasaron directamente al Wartburg 311, el coche que compitió en rallies en Finlandia y en España, que se exportó al Reino Unido y que duró hasta 1991. El F9 no se canceló, se transformó, y la sigla IFA quedó como paraguas de todo el ecosistema industrial del país. Sachsenring, Barkas, AWZ, Robur. El nombre del primer coche de la Alemania del Este terminó siendo el nombre de toda su industria automovilística. 10 marcas, y la mayoría desaparecieron en 1991, con la misma velocidad con la que desapareció el país que las creó. Pero el Melkus RS-1000 se vende hoy por encima de los 100.000 euros. El Wartburg 353 tiene clubes de propietarios en más de una docena de países. El Multicar sigue fabricando en Waltershausen, y en talleres de toda Alemania Oriental hay mecánicos restaurando coches que sus fabricantes dieron por terminados hace más de 30 años. Algunos fueron imitados por el sistema en el que nacieron, otros encontraron soluciones que el mercado libre no había considerado todavía, y los dos tipos merecen ser recordados con la misma atención. Si esta historia te ha resultado tan interesante como nosotros,
Hay muchas más esperando. Dale me gusta si quieres que sigamos contando historias como esta y suscríbete para no perderte la siguiente. Nos vemos en el siguiente documental.